Listo. Buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de análisis numérico a distancia. Bien, continuando con el tema 4, ya empiezo por compartir pantalla. Tenemos que cubrir un subtema al día, o bueno, por clase. Ya nada más nos falta 4.3 y 4.4. Yo espero terminar en estas dos clases, los temas para unidad 4, y ya para entrar en unidad 5, esto por el retraso que tenemos y por todo lo que se ha suscitado, incluyendo Semana Santa y demás. Entonces, veamos cuánto podemos avanzar. Y para ya cubrir unidad 5, pues unidad 6 es la que va a pagar las consecuencias de todo, como siempre. Y la vamos a ver muy superficialmente, pero por lo menos que se lleven 4 de 5 unidades correctamente. Entonces, tenemos 4.3, derivación numérica, deducción de esquemas de derivación, extrapolación de Richardson. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cómo hacen las derivadas las computadoras. Entonces, por eso les piden intervalos para poderlas evaluar. Funciona por medio de evaluaciones. No sé cómo funciona todavía el software de matemática que lo puede hacer analítico y otros par de software que también hacen lo mismo. Maple, me parece. Pero de ahí en fuera, esto es como en su calculadora, su Casio normal puede resolver derivadas. ¿Y por qué requiere datos en el intervalo? Bueno, más que nada en intervalos es para integración, pero es igual, se requieren datos. Consiste en obtener el valor de las derivadas de una función definida en forma tabular en, en algunos de sus puntos, suponiendo que los espaciamientos en X son constantes y que es posible aproximar a la función tabular por medio de un polinomio de grado J. Entonces, utilizando lo que vimos la clase anterior o en el tema anterior acerca de polinomios interpolantes, lo que obtenemos también, por ejemplo, con la tabla de diferencias finitas y por ejemplo, utilizando el ejemplo del ejercicio, ya para cualquier valor tenemos un polinomio, nada más que se tiene que estar cambiando el valor de y0. Pero fuera de eso, ya lo que tenemos es la estructura de un polinomio que pasa por todos esos puntos cuando está X espaciado. Se necesita tener el mismo paso entre valor y valor de datos sucesivos en X. Entonces se puede obtener este polinomio de interpolación que proviene exactamente del 4.2, que con el diagrama de rombos o como ustedes gusten pueden obtener este polinomio. Y si se tiene este polinomio, y aquí tenemos como recordatorio acá, y la derivada de k con respecto de x, ahorita van a ver para qué se utiliza. Si derivan a k, me estoy refiriendo a este cuadrito de aquí, con respecto de x, h es una constante, entonces quedaría como 1 entre h por la derivada de esta resta. X0 es otra constante, entonces la derivada de x0 es 0, y nada más quedaría como xk, que en realidad es x, o sea, es la única variable, y la derivada de x con respecto de x es igual a 1, 1 por 1 entre h es 1 entre h, y ya queda que la derivada de k con respecto de x es igual a 1 entre h. Recuerden que la única variable aquí es xk, porque x0 es un dato, a partir del dato anterior al que ustedes quieran interpolar, entonces en realidad este de aquí es un número. Y ahorita lo vamos a necesitar esta derivada para plantear lo siguiente. Lo que hacemos es derivar ese polinomio interpolante y lo que obtenemos es esta expresión de aquí, que apenas si cabe, bueno, de hecho no cabe todo, entonces la voy a tener que recorrer. Pero estoy hablando de estas expresiones en amarillo. No las voy a poder dejar encerradas porque tengo que estar moviendo el cursor, pero hablo de estas expresiones. Entonces, derivo el polinomio interpolante con respecto de x y me queda como aproximadamente igual, ya sabemos por qué, porque depende del número de diferencias finitas y demás. Es igual a 1 entre h, la constante que proviene de derivar todas estos términos de la parte de combinaciones,
O sea, de todos estos números combinatorios que están en función de k por k-1, por k-2, y así sucesivamente, o sea, k factorial entre k menos i más 1, ya no me acuerdo cómo viene la fórmula, pero saben de esa expresión, este, factorial por i factorial, o sea, todos esos números combinatorios están en función de k. Entonces, todos estos números de aquí están en función de k y se derivan también con respecto de x, por eso es la derivada de k con respecto de x, y de ahí bota que en todos los casos tenemos 1 entre h, un 1 entre h en todos los términos, y por esa razón termina aquí ya factorizado, porque están todos los términos, el 1 entre h en la parte de la derivada del polinomio interpolante. 1 entre h que multiplica a la derivada de y0, pues recuerden que es un dato, es una constante derivada de una constante 0. Entonces directamente nos vamos con delta de y0. Entonces nos quedaría como delta de y0 más 2k menos 1 entre 2, la segunda diferencia finita de y0 más 3k cuadrada menos 6k más 2 entre 6 por la tercera derivada y demás. Ustedes esto lo pueden comprobar si se ponen a desarrollar este polinomio interpolante sustituyendo sus números combinatorios y se van a dar cuenta que sí les van a dar estas derivadas. Es un engorro, pero sí les van a dar. Y así sucesivamente hasta la diferencia finita j. Entonces se van a ir así con todas las diferencias que hayan podido calcular en su tabla de diferencias finitas hasta llegar al valor de j, que entendemos es la última diferencia finita que se pudo calcular. Entonces, la segunda derivada y la tercera derivada, pues como otra vez está todo en función de k, queda como constante el 1 entre h cuadrada, o sea, porque queda otra vez 1 entre h, lo factorizan de todos los elementos y quedaría como dos fracciones iguales, 1 entre h por 1 entre h y luego multiplicado por todo lo demás. Por eso les queda 1 entre h cuadrada. Y eso de una vez les adelanto, se va a ver aquí en la tercera derivada, 1 entre h cúbica. Entonces, como que ya vamos entendiendo que esto va a tener un cierto patrón. Y ya son las segundas, ahora las segundas diferencias finitas son las que van a quedar solitas. ¿Por qué? Porque si se fijan en la primera expresión de la primera derivada, las primeras diferencias finitas quedan únicamente como un número, como un número. Entonces la derivada de una constante es 0. Y por eso quedan únicamente las segundas derivadas. De hecho, esto no es una derivada parcial, no son varias variables las que tenemos aquí. Las diferencias finitas también son dato, porque proviene a partir de su tabla de diferencias finitas. Entonces, todos esos son números. ¿Cuál es la única variable aquí? K. Entonces, nada más estamos derivando entre K. Bueno, o sea, sí se está derivando entre K, pero la derivada es con respecto de X, en última consecuencia. Pero la única variable y que está en función de X es de hecho K. Todos los demás son datos numéricos. Entonces, al estar haciendo las derivadas, lo único con la que se van a topar es con K, que es la única que va a variar en función de X, o es la única variable que está variando y todas las demás son netos datos, netos números de su tabla de diferencias. Y de ahí en fuera más K-1 por las terceras diferencias finitas, bueno, sí, la tercera diferencia finita, más todo lo demás hasta las diferencias finitas a las que pueden llegar a calcular. Que recuerden que es a partir de, si son n puntos, n-1 es el máximo de de diferencias finitas que ustedes pueden calcular. Y la tercera derivada, pues ya se nota el patrón, 1 entre h cúbica. Otra vez se factorizó el 1 entre h que queda de todos los elementos de la expresión. Y ahora el que queda como término numérico así solito es la tercera diferencia finita, mientras que la segunda diferencia finita es un número y al derivarla, derivar de una constante de 0 y este término ya no llega a la siguiente expresión. Pero lo que queremos anotar es que tiene justamente un patrón. O sea, sí, vamos a poder establecer funciones de derivación ya para todos los casos, para todos los órdenes y demás. Otra cosa que esté omitiendo, no, parece que no. No. Entonces, vamos a considerar
una interpolación limitada de primer orden o limitada a de primer orden y usando la derivada con respecto a x, la función definida en forma tabular es igual a 1 entre h por la primera diferencia más un error, porque nosotros sabemos que estamos obteniendo la derivada por medio de una expresión que no es la analítica, no es la analítica que sí garantiza que pasa por todos los puntos, sino con una aproximación polinomial por medio sí de un polinomio interpolante que garantiza que pasa por todos los puntos, pero no significa que pase por todos los puntos de la expresión analítica si contáramos con ella. Esa es la cuestión. O sea, a lo mejor tiene sube y bajas o dobleces el polinomio interpolante que la expresión analítica no, y viceversa. También la expresión analítica, si la conociéramos, tendría a lo mejor un montón de valles y de picos, etcétera, y de cambios de concavidad, pero que no podemos ver porque como está definido en forma tabular, solo vamos a ver algunos puntos sobre la función. Entonces, en realidad no estamos viendo el fenómeno. Por eso, está sumándole un error, o sea, ese un más ER, un error, para querer decir que no estamos sobre el valor exacto, porque lo estamos sacando con una aproximación polinomial, por eso viene el ER. Tal que esa derivada, esa primera derivada evaluada cuando x es igual a x0, un cierto valor, o sea, lo estamos calculando para un cierto valor, es igual a 1 entre h, que menos y0 más y1. Si se dan cuenta, nada más está invertido, pero son los dos elementos en mi primera diferencia finita. Destino menos se lo dije, ya saben. Destino es y1 menos se lo dije que es y0. Pero entonces, ¿por qué le invertimos el orden? O sea, ¿por qué lo estamos escribiendo así? Porque nos va a servir para la parte de mnemotecnia y para la parte de escribir las expresiones. Vamos a escribir todas las potencias, bueno, no son potencias, sino el orden de los datos desde 0 hacia adelante. O sea, más adelante en las siguientes derivadas va a ser 0, 1, 2, 3. Entonces, por eso está escrito de ese orden. Por eso se va a reconfigurar la fórmula a esta forma para que podamos tenerlas desde Y0, Y1, Y2, Y3 y nos quede más facilito. Porque lo que vamos a utilizar son únicamente polinomios interpolantes para esta parte. Entonces, tal que en notación, vamos a cambiarle la notación, esa primera derivada con respecto de x, que ya está evaluada, o sea, para cuando x es igual a x0, para un valor cuando x es igual a x0, entonces me da la derivada de y0', o me está dando la derivada sobre ese punto, y0', que es igual a 1 entre h menos 1, 1, en donde estos paréntesis, bueno, estos corchetes, de hecho, estos corchetes, lo que están simbolizando es un acomodo como si fuera un tipo vector, en donde nosotros sabemos que la primera columna siempre es y0, la segunda columna siempre es y1, y si hubiera una tercera, y2, y3, y4, y5, las que sea que se necesiten, en el número de columnas. Ahora también no vamos a hacer unas derivadas tan complejas porque se requiere un mayor conocimiento de los puntos de la tabla. Y a lo mejor no los tenemos. O sea, la misma tabla, a lo mejor por alguna razón, triste razón, la tenemos muy pequeña y es únicamente de 5 datos. Entonces, ¿vamos a poder sacar una primera derivada con una función que utiliza 6 datos? Pues no. Tal vez ni siquiera la de 5, aunque sería muy precisa, pero estaríamos como en el borde. No es tan mala idea. Yo me inclinaría más hacia 4 o como lo explica, pues sí, el libro de texto, ni modo me veo influenciado por el libro de texto, por 3 puntos ya se considera que es una buena aproximación. Entonces ahorita solamente estamos utilizando 2 puntos, o bueno, 2 datos de la tabla, Y0 y Y1, Y0 y Y1, inicia con Y0 y luego con Y1, y vamos a llegar con mucho a Y2, y ya. Pero eso conforme vayamos avanzando. Y otra vez más un ER, porque sabemos que no es el dato exacto, sino una aproximación. El que esté subrayado ahí abajo,
habla de que está centrado en ese dato. Vamos a leer lo que dice. Geométricamente significa que se toma como primera derivada a la pendiente de la recta que une a los puntos considerados de la curva. Entonces esa derivada está entre paréntesis o entre comillas, porque en realidad no es una pendiente de la recta tangente, sino que es una recta que si consideramos la expresión analítica, probablemente, muy probablemente, no en el 100% de los casos, pero sería secante porque pasa por dos puntos de, de la expresión. Se subraya el coeficiente de la ordenada en el cual se está aproximando la primera derivada. Entonces, por eso me refiero que es como si estuviera el dato centrado, es que es en torno al cual estamos haciendo el cálculo de la derivada. Estamos haciendo el cálculo en torno al punto Y0, o bueno, al dato X0, Y0. Pero nosotros más adelante vamos a ver que vamos a poder utilizar derivadas que estén centrados en la parte de en medio y que tiene Y0, Y1 y Y2. Esas las prefiero porque son como más precisas y porque su recta está uniendo, o su curva, más bien, ahí sí no es una curva, es una recta, une a los tres puntos. Entonces, es más aproximada y más fiel a esto que estoy utilizando únicamente dos. Bien, antes de pasar, Fertic aquí y... Ok. Bueno, aquí nomás otra vez lo que les había dicho, donde ER es el error causado por ser una aproximación polinomial. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que les estoy diciendo en la interpretación geométrica, que es lo que tenemos. Yo les estoy diciendo que estamos calculando la derivada, pero no va a ser la derivada de la pendiente, o sea, la derivada no va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos dónde está la curva, pero podemos hacer que pase por ese punto. Y después de eso, ¿hacia dónde nos inclinamos? ¿Hacia dónde nos acomodamos? Si no tenemos la expresión analítica, ¿cómo sabemos que es tangente a la recta? No, no lo vamos a saber, no lo podemos saber. Entonces, por eso hacemos una aproximación por medio de una recta secante y por eso pasa por dos puntos. Eso para este caso que estoy utilizando únicamente dos puntos. Si utilizáramos tres puntos, o sea, 3y, y0, y1 y y2, entonces estaríamos usando una curva que está pasando por esos tres puntos. Aquí son dos y únicamente es una línea recta que es secante a la curva y pasa por esos dos puntos. Entonces aquí tenemos a la derivada analítica, la pendiente de la recta tangente evaluada en x0, pero la que se obtuvo analíticamente sí la conocíamos. Entonces aquí está verdaderamente la recta, de donde esta derivada es su pendiente de recta tangente, la pendiente, la inclinación de esa recta tangente. Pero como les digo que no la conocemos, no conocemos la expresión analítica ni mucho menos la curva, entonces lo que vamos a hacer es hacer una recta secante, pasa por estos dos puntos aquí y ahí tenemos la recta secante y esa sería nuestra mejor aproximación. O sea, ese sería el dato de integración numérica. Aquí está la fórmula para únicamente dos datos de la primera derivada y que me da como resultado una recta secante que pasa por dos puntos de la línea recta de una función que pasa por los dos puntos de una curva definida ahí y que es la mejor aproximación que tenemos debido a que nuestra función está definida de forma tabular. Si no tuviéramos ese punto de apoyo, estaría volando por todos lados esa pendiente y entre paréntesis, ¿saben qué? No nos ayudaría en nada. Bueno, y el paso es constante. Aquí las primeras diferencias, el delta de Y0, Y1 menos Y2, y las segundas diferencias finitas, Y2 menos 2Y1 más Y0. Y se reacomodan como Y0, Y1, Y2, entonces les quedaría como 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. Siempre se escriben así, Y0, Y1, Y2. Entonces, usando la interpolación de segundo orden,
Entonces, esa primera derivada, pero utilizando una interpolación de segundo orden. O sea, vamos a utilizar hasta las segundas diferencias finitas y ahí significa que tenemos igual a 1 entre h. Recuerden, es como 1 entre h a la n, según el número de derivadas que estamos nosotros haciendo. Como es la primera derivada, pues es 1 entre h a la 1, y ahí está la expresión, el puro coeficiente, con el paso como denominador. Y lo multiplicamos por el delta de y0 más 2k menos 1 entre 2 delta cuadrada de y0, que eso proviene de la derivada que se haya hecho en función de x a partir del polinomio de interpolación. Por ejemplo, yo preferiría que fuera así ¿cómo se llama? Fórmula de interpolación de Newton-Gregory. Entonces, yo nada más estaba poniendo ahí la derivación, derivada de k con respecto de x, y finalmente el delta cuadrada de y0, que también es igual, es un dato. Entonces, la única variable es el k. Disculpe. Más un error que no me permite llegar al resultado analítico real. Entonces, si se desea obtener la primera derivada de f de x en x es igual a x0, implica que k igual a 0. Sí, k igual a 0. No tenemos, o sea, estamos calculando la derivada sobre el punto x0 inicial. Entonces, ese k, recuerden que está asociado como a un avance, pero que no es el paso, sino qué tanto yo me estoy separando del valor sobre el anterior sobre el que tengo dato. Recuerden que nuestros ejercicios queda, cuando k igual a 0.5, queda un dato intermedio entre 2 a la tabla. K igual a 1 punto y tantos, que es un dato intermedio entre dos datos conocidos de la tabla, y sobre eso son los que estamos interpolando. Entonces aquí también depende mucho del valor de K. Si estamos evaluando la derivada sobre x0, entonces K igual a 0. De hecho, aquí ya es muy común que utilicemos los K que se asocien con los números de su tabla. O sea, rara vez se va a pedir la derivada de algo que esté en medio de entre dos. No es porque no se pueda, sí se pueden obtener, pero preferimos hacer el cálculo de derivadas sobre datos de la tabla porque esos son los que sí tenemos con mayor seguridad, porque si lo hacemos sobre un punto que esté por ahí volando, aunque lo hayan ustedes obtenido, o bueno, a menos que lo hayan obtenido por medio de interpolación y hayan obtenido un excelente polinomio de interpolación, y entonces de ustedes ahí obtienen un dato, de ahí en fuera es difícil que en la práctica se utilice, bueno, depende de los sitios, pero que se utilice así de entrada un K feito, porque queremos ver primero cómo se comporta en las condiciones ya conocidas. En X0, entonces, ¿cuál va a ser su K? 0. 0 por H, que es el número de pasos, es 0, y entonces me queda que X0 igual a X0. Entonces, por eso la derivada, al evaluarla con X igual a X0, espérenme, es que ya perdí mi mouse y ya perdí el Y cuando hacemos la primera derivada y la evaluamos en el punto de x igual a x0, entonces como estamos tomando 3 puntos, estamos tomando hasta segundas diferencias finitas, es igual a 1 entre h, ya saben, el 1 entre h que proviene de la expresión de k. Y1 menos y0 más 2 por k menos 1 entre 2 por, ese es netamente es un coeficiente, y luego por la fórmula de segundas derivadas. Segundas, pues sería así, de la segunda, bueno, del polinomio de interpolación hasta segundas diferencias finitas. Esa factorización, ¿de dónde la saqué? Digo, ¿cuál factorización? Esa fórmula, ¿de dónde la saqué? Bueno, sí me acuerdo de dónde la sacamos. Lo tengo aquí, de hecho, en una nota, creo. Las derivadas solo se pueden calcular sobre cada punto de los que pertenecen a la función tabulada y no sobre un continuo, es lo que les estaba ya mencionando. Pero son 3 fórmulas, por eso son 3 fórmulas. Ujú, ujú. Es que vamos a poder estar variando sobre dónde nos estamos centrando. Y depende de dónde nos estemos centrando, son las fórmulas
derivación que vamos a estar utilizando. Si está centrado en el valor del extremo, si está centrado en el valor del medio o si está centrado en el valor del extremo derecho. Pero esto depende de sobre qué valor estamos centrados y la fórmula que vamos a estar utilizando. Ahorita por lo pronto sería a partir del que tenemos la expresión de derivada, la expresión general que tenemos aquí como derivada, esta es la clave. Esta es la clave. Esta expresión de derivada numérica en forma general es justamente la que estamos utilizando. Y depende del número de diferencias finitas y los datos que se estén utilizando, qué es lo que va a ir apareciendo o no. Si estamos utilizando solamente unas solas diferencias finitas, pues es muy común que nada más salgan dos datos porque todos los demás hicieron cero, y así sucesivamente. Entonces, la primera derivada, ya cuando nosotros hicimos la sustitución en la expresión de arriba, la primera derivada es igual a 1 entre 2h y luego ya nada más acomodamos y0, y1 y y2 y sus respectivos coeficientes. Lo que hicimos únicamente fue tomar la expresión que yo les dije, la de hasta arriba, que es como la derivada general, esa derivada general, decir, vamos a utilizar hasta tantos datos y vamos a ver sobre qué valor lo centramos, sobre el primero, segundo, tercero. Como ahorita lo estamos evaluando con x es igual a x0, o sea, esa misma fórmula de derivación que yo les puse aquí al inicio, no está centrada sobre ningún valor. Esa es una derivada general. Esta es la pieza clave de todo. Para la primera derivada, usen esta expresión nada más. Es la derivada, pero no está evaluada sobre ningún valor, sobre ni x0, ni x1, ni x2. Entonces, cuando ustedes lo evalúan sobre x0, la expresión que obtienen es esta de aquí. Al hacer las sustituciones, les va a dar esta expresión de aquí. Y también al utilizar las segundas diferencias finitas. Ahorita, de hecho, yo en un ejercicio voy a plantear cómo se ponen todo, pero nada más estamos sustituyendo las primeras diferencias, nada más estamos sustituyendo las primeras diferencias finitas. Y las segundas diferencias finitas, perdón. Y de ahí nada más se va a hacer esta fórmula y nada más la estamos reduciendo hasta quedar esta expresión que ya sería para un formulario. De hecho, varias cosas aquí son para un formulario. Les digo que la expresión de derivada general es la de arriba, esa es la que vamos a utilizar para todo, en donde queda y0' es igual a 1 entre 2h y luego los coeficientes, menos 3y0 más 4y1 menos 1y2 y así sucesivamente, más un error que vamos después a omitir. Ya sabemos que ese error es lo que no me permite llegar al resultado exacto. Ahorita está confuso, yo lo sé, porque necesito hacer el cálculo a mano. Yo creo que lo voy a hacer de una vez. Sí, antes de que se vuelva más complicado, yo me voy a aventar x igual a x1 y x igual a x2 para que se vea de dónde sacamos estas fórmulas. Porque siento que no está quedando claro. Muy bien, entonces, primer paso es, lo primero es como dato, o sea, ¿cómo se deducen estas fórmulas? ¿Cómo se deducen estas fórmulas? Como dato, estamos utilizando para x igual a x1 y para ello k igual a 1 y para llegar a x1 se utilizó a x0 más 1 entre, 1, k igual a 1 y h. K, recuerden que es el número de pasos que se van a dar para llegar al valor de destino, que es lo que tengo aquí a la izquierda. Entonces, como lo que voy a hacer es centrarla sobre x es igual a x1, estoy centrándola sobre el dato en donde x es igual a x1. Entonces, ¿cuántos pasos necesito para llegar a x1 partiendo de x0? Pues un solo paso. x0 más un paso me llega a x1. Si tengo mi tabla, x0, x1, x2, x3, y lo que quiero es centrarla sobre x1, lo que quiero es llegar a x1 y necesito siempre mi valor de inicio. ¿Cómo llegué a él? Por medio de sumarle 1
paso. Recuerden que aquí x es x espaciada, entonces este paso, este espaciamiento ya me lleva a esta x1. Teniendo esto, ahora sí me voy a la expresión general de derivadas, que es esta de aquí, esta que yo les había dicho como clave, y entonces escribimos, valuándolo con k igual a 1, que fue lo necesario para llegar de x0 a x1, porque estoy diciendo que estoy centrando sobre x1. Entonces este es un dato, k igual a 1. Entonces la derivada con respecto de x, de f de x, de mi función definida en forma tabular, para cuando x es igual a x1, ¿a qué es igual? Estoy utilizando únicamente la expresión general, la fórmula general, que es la que ya les puse. Es igual a 1 entre h, que multiplica a las primeras diferencias finitas. ¿Cuál es la primera diferencia finita? Podemos ir a nuestra tabla de diferencias finitas si no se acuerdan, y sustituimos únicamente. Tabla de diferencias finitas, tabla de diferencias finitas. Aquí está. Mi primera diferencia finita, que es A0, también tiene ese nombre, es igual a Y1 menos Y0. Y1 menos Y0. Entonces escriben ese dato. Y1 menos Y0. Y ahorita vamos a utilizar más, entonces tengan esto a la mano. Ay, es que como estoy utilizando la tarjeta digitalizadora, no tiene un scroll, entonces tengo que hacerlo a mano. Ahí está la primera diferencia finita, más 2k menos 1 entre 2, pero k es igual a 1. 1 por 2 es 2, 2 menos 1 es 1, un medio, que multiplica, y de hecho aquí mejor lo escribo abajo, porque si se dan cuenta no me va a caber. Más, continúa abajo con más, el signo correspondiente, y es igual a un medio, que multiplica a las segundas diferencias finitas. Entonces, como no me estoy utilizando estas segundas diferencias finitas, entonces hasta ahí paro, ya los demás ya no los sigo escribiendo. Sustituyo mis segundas diferencias finitas. Mis segundas diferencias finitas, ¿a qué es igual? Como son las diferencias finitas, y espérenme, es que creo que ya me equivoqué porque creo que lo estoy centrando en otro valor. Es cuando x es igual a x1. Entonces, cuando x es igual a x1, y1 menos y0, es que creo que lo estoy centrando como si fuera para otro valor. X es igual a x1, es a1 menos a0. Ok, ahorita me acuerdo. Sustituyo este a1 menos a0, y si me sale la primera fórmula es porque lo centré sobre x0. Esto es normal, se me olvida cómo hacerlo porque estas expresiones de hecho ya son tabla, ya son dato. Entonces es a1 menos a0. A1 menos a0 y vuelven a sustituir con lo que tienen en la tabla, que es igual a y2 menos y1. Eso es a1 menos a0, menos a0, que es y1 menos y2, y1 más, y1 más y0, perdón, y1 más y0. Esto de aquí sería A1 y esto de aquí sería A0. Y es la resta que me da por resultado el B0 de las segundas, de la segunda diferencia finita. Lo que pasa es que creo que ya me equivoqué y las estoy centrando sobre 0. No importa. Esto es normal que se me olvide. Ahorita me acuerdo conforme lo voy haciendo. Nada más me acuerdo que se tiene que estar sustituyendo y demás. Y luego ya nada más se tiene que estar ajustando. Y ya aquí en adelante ya usan la tabla, así que no me preocupa mucho. Aquí sería cerrar, porque no más voy a utilizar estas segundas diferencias finitas. Y ya lo cierro. Lo reduzco, lo simplifico. Creo que lo centré sobre x0.
porque para x1 tengo que tomar el siguiente. Ahorita me acuerdo, no se preocupen. Sería y1 menos y0. Multiplicamos todo por 2. Vamos a multiplicar todo por 2 para quitarme el 1/2 de aquí. Entonces por 2 y me queda únicamente como 2 por y1 menos 2y0 más y2 más, si continúa abajo con el signo corresponde, menos y1 menos y1, bueno, de hecho, menos y1 menos y1 menos 2y1, ¿verdad? Menos 2y1 más y0 más y0. Y esto que es igual a 2 entre h, multiplica a, y se van poniendo y0, y1, y2. Primero los y0. Menos 2y0 más y0, pues únicamente como menos y0. Luego los y1. 2y1 menos 2y1 es 0. Se simplifican. Y y2 más... ¿Ya quedó? Bueno, de todas formas tengo que poner el 0. Ahorita van a ver por qué. Más 0. Y1 es para respetar el espacio. Este ya lo pedí, este ya lo pedí, este ya lo pedí, este ya lo pedí. Y nada más me quedaría más 1y2. Y entonces, como ya sabemos que tiene ese orden, entonces la derivada con respecto de x igual a x1, que ahorita les digo si lo verifico, si sí está verificado o no, o creo que lo hice sobre 0, centrado en 0. Como yo ya sé el orden de esto, que siempre inicia con y0 y luego y1 y luego y2, entonces ya nada más escriben los coeficientes. Menos 1, 0 y 1. Y nada más sería ver cuál de las expresiones era. Diferencias finitas para cuando x igual a x0. Qué raro. No me dio el dato. No, sí, está bien. Sí, sí lo hice bien. Es que el que empuja es el K. Sí, está bien. Está bien, está bien. Sí lo hice. Lo hice bien. Ya me acordé porque el que empuja es K. Entonces sí, se toman todos los datos de la columna de X0 en adelante. El que determina cuál es el que está centrado es el K. Efectivamente, y aquí lo pueden ver su apunte, está centrado sobre X1 porque como K es igual a 1, empuja los datos y ya quedó. Aquí está la expresión. Entonces sí está centrado sobre X1. Sí, está bien. Aquí está. La primera derivada es igual a... No sé por qué me dio 1 entre 2h. Ah, ya sé por qué. Es que lo multipliqué por 2, pero no lo estoy simplificando. O sea, hice algo que no se debe de hacer. Ahorita lo arreglo. Eso estuvo mal de mí. Es como si hubiera multiplicado por 2 toda la expresión, pero no lo respeté de este lado. Entonces tengo que quitar. Ahorita lo arreglo. Pero los coeficientes también, menos 1, 0, 1, y está subrayado sobre el 0 porque está centrado sobre el valor de x1. Sí, lo que pasa es que para haber multiplicado por 2 toda la expresión, no se hace así, no se hace así, sino se pone un 2 entre 2 que es igual a 1, porque si no, perjudicaría toda la expresión. 2 entre 2 es igual a 1, y entonces el 2 multiplicaría todo lo que está dentro del paréntesis, y aquí me quedaría únicamente un 1. Como cuando completaban el diferencial y cosas así en cálculo. Tenían que sacar un 2 de algún lado o por alguna cosa, entonces multiplicaban por unos. Ahí está. Sí, es que yo lo hice mal. Sí, esa parte yo lo hice mal. Pero ya está. Entonces ahí está la derivada. La primera derivada centrada sobre x igual a x1 es igual a 1 entre 2h por menos 1, 0, 1, en donde
La primera columna se refiere únicamente a Y0, la segunda es a Y1, la tercera es a Y2. Entonces sí, ya me acordé cómo se calculan estas cosas. Nada más haciendo uno es suficiente y ya me acordé. Vamos a hacer el caso ahora para cuando K es igual a 2. Para K igual a 2, lo que significaría que está centrada sobre X2 porque es igual a X0 más 2H. Y este de aquí, recuerden que es K. Con 2H de X0 llega a X1 y de X1 llega a X2. Entonces, con K igual a 2, llegamos a X2 y va a estar centrada sobre el valor del extremo, sobre X2. Entonces, para ello, nos vamos otra vez a la expresión general de la derivada, que es esta que les apunté. Con esta es la con la que se hace todo el cálculo. Esta es la que se utiliza para todas las primeras derivadas. Igual las segundas y terceras derivadas, las expresiones importantes son estas de aquí que puse en amarillo. Entonces vamos a evaluarla con hasta segundas diferencias, pero con K igual 2. Entonces la primera derivada hasta segundas diferencias finitas con respecto de X, cuando X es igual a X2, estamos evaluándolo sobre X2, es igual a 1 entre H por la primera derivada, la primera diferencia finita, perdón, la primera diferencia finita. ¿Cuál es la primera diferencia finita? Y1 menos Y2. Y1 menos Y0. Y1 menos Y0. Esa es la primera diferencia finita. Más, continúo abajo con el signo correspondiente, más K igual a 2. 2 por 2 igual a 4. 4 menos 1 es 3. 3 medios. Que multiplica las segundas diferencias finitas. Las segundas diferencias finitas las sacamos de su tabla de diferencias finitas. Y sí, tomen B0, o sea, tomen la que corresponde a lo largo de la línea de Y0, así. Recuerden cómo estamos interpolando, como si estuviéramos tomando X0, Y0, las diferencias finitas hacia adelante de ese Y0. Entonces es A0, B0 y C0. Estas son las que vamos a utilizar. De todas formas, vamos a poder calcular derivadas para los valores intermedios. Lo único que va a pasar es que Y0 va a ser el valor más pequeño de los que están utilizando para la derivada. Si están utilizando, van a calcular la derivada sobre X1, sobre un dato y quieren que esté centrado sobre ese dato, entonces tienen que tomar el anterior y el subsiguiente, por lo cual el anterior es Y0, y luego Y1 y luego Y2. Eso lo vamos a ver más claro en ejercicios. Ahorita terminamos de hacer los ejercicios de cómo armar las derivadas y ya, nada más. Vean que con una que ya hice ya me acordé. Entonces ahora son las segundas diferencias finitas que es A1 menos A0, que haciendo la sustitución con lo que tengo aquí al lado, es A1 que es igual a Y1 menos Y0 y luego menos, perdón, no, lo escribí mal. Es A1, que es Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Y luego menos A0, que es A0 es Y1 menos Y0. Y1 menos por menos da más, Y0. Y hagamos las simplificaciones y ya. La primera derivada con respecto de x, de mi función tabular f de x, cuando x es igual a x2, o sea, está centrada sobre x2, es igual a 1 entre h, que multiplica a, y aquí hay que quitarnos 3 medios de aquí, entonces hay que multiplicarlo por 2 tercios, y para que no perjudique a la igualdad, ese 2 tercios, tendría aquí un 2 y un 3. Pues de hecho es una factorización y ya nada más multiplico
por 2 tercios lo demás. O sea, aquí sería factorizar el 3 medios, pero esto entonces fue dividido y queda como 2 tercios, para que les quede 1. Entonces serían 2 tercios de Y1 menos 2 tercios de Y0. Ay, no me digan que ya me acabé mi paint. Esperen un momento. Ya. Ahí está. Ujú. Y aquí sería signo más y continúo con el signo abajo que le corresponde. Más Y2 menos Y1 es menos 2Y1 más Y0. Y esto que es igual. Sí, aquí es, está multiplicando, ahorita me acabo de dar cuenta. 3 por 1, 3. 2H y, simplificar todo esto. 2 tercios de Y1 menos 2. Quedaría 4 tercios de Y1. Ah, pero primero es Y0. Entonces es, ok. Menos 2 tercios de Y0 más 1. Quedaría como un tercio positivo. Un tercio de Y0. Ya me quedó y ya me quedó este. Luego Y1, 2 tercios menos 2 es un tercio, 4 tercios menos 4 tercios de Y1. Continúo, pongo más, continúo abajo con el signo correspondiente. Aquí, esto no es denominador, va arriba. Disculpen que estoy cometiendo, es uno de esos días en donde, ay, cometo muchos errores chiquitos. Ya está. Y luego Y2, que es 1. Bueno, un Y2 pues. Y ya operé a todos. Entonces en la fórmula, la primera derivada con respecto de x, f de x con x igual a x2, está centrada en x2. ¿Cómo sabemos? Recuerden, ¿quién es el que determina que está centrada en x1, x2 o en x0? El valor de k. Entonces esto implicaría que k igual a 2. De igual forma que aquí sería como k igual a 1 y ahorita hago el primero con k igual a 0, para que quede como de repaso. Aquí quedaría como 3 entre 2h y multiplica únicamente los coeficientes. Un tercio de y0 menos 4 tercios de y1 y 1 de y2 y está centrado sobre y2. A ver si no me equivoqué. Lo multiplicó todo por 3. Ay, es uno de esos días en donde no me funcionan bien las cosas. ¿Por qué no lo hice bien? 2 por 2, 4. 4 menos 1 es 3, 3 medios. 3 medios, entonces ¿por qué no me está simplificando las cosas? 3 medios se multiplica todo por 2. Ah, es que el 3 no era necesario. Nada necesario factorizar el 3. Entonces no está mal. Nada más nada necesario factorizar el 3. Este lo vuelvo 1 y multiplico todo lo de adentro por 3. No está mal, nada más que yo hice cosas que no se necesitaban. Entonces, quito ese 3,
3 por 1, 3. 3 entre 3, 1. 4 por 3, 12. Entre 3, 4. Ok, lo acabo en el siguiente. Ahorita acabo este y acabo en el siguiente. 4. Entonces nada más lo volví a multiplicar por 3. O sea, multipliqué el 3 por todo lo demás. Ay, es uno de estos días. Ahí está la fórmula. 1 entre 2h que multiplica y son los coeficientes, ya saben, de y0. Estos son coeficientes, nada más está ahorrando el apuntarlo. y0, y1 y y2. y0, un y0 menos 4y1 y un y2. ¿Por qué me dio un 1? Ah, es que ya no lo multipliqué. Perdón, aquí se me olvidó multiplicar. 1 por 3 es 3. 1 por 3 es 3. Ya está. Ya. Ay, es uno de esos días en donde no estoy muy bien. No me había pasado en todo el semestre. Bueno, ya en la segunda parte del video espero ya estar mejor. Menos distraído. Pero por lo pronto ahí está, la expresión de la derivación. Ya ahorita estoy omitiendo el error, ya sabemos que es aproximadamente igual. Ya estoy dando yo por hecho que ya sabemos que es aproximadamente igual, o si quieren lo modifico aquí para hacerlo ortodoxo. Es aproximadamente igual a esto, es aproximadamente igual a esto, y aproximadamente igual en todos los casos. Y ya. Como ejercicio voy a repetir esto con x igual a x0, con x igual a x0, que sería k igual a 0, y con eso ya acabaríamos esta parte de cómo se calculan las fórmulas de las primeras derivadas, y nos seguimos con la extrapolación de Richardson, y a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio, y ya nos vamos hacia un ejemplo. Ojalá que alcancemos a ver todo esto el día de hoy y ya sería el 4.4 de integración para la siguiente clase. Y así nos apoyamos porque integración yo creo que sí nos vamos a aventar dos clases. Entonces ahorita nos vemos en el siguiente video. Hago con x igual a x0 y ya sería todo. Vean que no está difícil, no me estoy sustituyendo a partir de la fórmula general y demás. Entonces dejo de compartir, retomo en el siguiente. Muchas gracias por su atención.